Bueno, señores, estamos otra vez aquí en Palabras al Viento. Hoy tenemos un autor, quizás el más importante poeta de la lengua hispana en todos los tiempos. Félix Rubén García y Sarmiento, Rubén Darío, nacido en Chocollos, hoy Metapa, Nicaragua. Vamos a hablar sobre el más grande autor del modernismo, no solamente en América, sino también en el mundo. Rubén Darío. Buenas. Buenas tardes, como cada miércoles aquí en Palabras al Viento. Y como decía usted, vamos a hablar de Rubén Darío. Es interesante anotar desde el principio que el tatarabuelo de Rubén Darío, bueno, el nombre era Darío, por supuesto, y que a las hijas del tatarabuelo comenzaron a llamarlo las Darío y a los hijos los Darío, y al final se convirtió en apellido de la familia. El papá de Darío incluso firmaba Manuel Darío, y es porque es una cosa que es muy común aquí también en República Dominicana, que se dé ese caso, y se dio con Rubén Darío. Pero nada, Oscar, te pasamos a ti para que... Pues sí, buenas tardes a todos. Y es verdad, yo coincido contigo en eso. Es curioso, pero ha pasado en infinidad de apellidos que con el tiempo son patronímicos que empiezan a tomar el nombre, por ejemplo, de las ciudades de origen, de los pueblos de origen, y como le llaman, como en este caso, el de Darío, los de Darío, y se va quedando, y al final se legaliza. Pero bueno, eso es una anécdota, y yo creo que lo importante es que hoy vamos a tratar en Justicia uno de los autores latinoamericanos con más repercusión a nivel internacional. De hecho, como decía Ramón, abandera el movimiento del modernismo, y creo que tiene un peso específico y que, bueno, todo el mundo debe de conocerlo. Además, Centroamérica, Nicaragua, no ha dado en exceso grandes literatos, y creo que Rubén Darío ocupa un sitial muy importante dentro de las letras, y por eso merece que abordemos hoy bastante sobre una biografía que tiene bastante interesante, bastante curiosa, y una obra que dará también para cortar por muchos sitios. Así que vámonos con él. Moisés. De 1867 al 1916, solo 49 años, ¿no? Volvemos a tocar otro de los grandes que no llega a los 50, con un talento innato. Aprendió a leer a los 3 años, y su primer soneto entiendo que lo hizo a los 13, que fue una elegía. Entonces, estamos hablando de otro de los grandes, definitivamente una influencia no solamente para Latinoamérica, sino, como decía Oscar, para Europa, España. Muchos de los del 98 emulan a Rubén Darío, porque Rubén Darío fue definitivamente el precursor, si se quiere, del modernismo, y de una poesía completamente diferente, abandonando ya lo que eran los esquemas tradicionales del parnasianismo y todo eso, y bueno, adentrándose en una poesía mucho más llana y mucho más sencilla, sin abandonar los símbolos. Yo creo que para hablar de Rubén Darío no necesariamente hay que hablar del movimiento más importante, y quizás no fue un movimiento, hay que abordarlo en lo que fue realmente. Fue más una influencia, no un movimiento, el modernismo, ¿no? Y necesariamente hay que hablar de grandes escritores latinoamericanos que comenzaron con la forma de escribir. Pues repito, no fue un movimiento. Quizás dos cubanos, ¿no? José Martí y Julián del Casal, un colombiano, José Asunción Silva, un mexicano, Manuel Gutiérrez Nájera, y un nicaragüense, Rubén Darío, que fue la pluma más alta de esa forma de escribir que cambió todos los movimientos. No solamente fue la trayectoria, ¿no?, de traer desde Francia esa vena de los parnasianos, de los simbolistas, como Paul Verlaine, por ejemplo, sino fue crear
un tipo de versificación que cambió toda la forma de hacer versos desde los petrarquistas, por ejemplo, que crearon una forma de hacer el soneto o de hacer los versos. En este caso, Rubén Darío, Julián del Casal, José Martí, José Asunción Silva, y Manuel Gutiérrez Nájera, fueron los que crearon el nuevo verso, en el verso largo, con mesticos muy largos en la lengua española. Creo que estamos hablando en poesía de lo más importante en términos estructural, lo que se ha hecho en Hispanoamérica en todos los tiempos. Alguien dijo que el modernismo no era más que la suma de tres atrasos, que era el clasicismo, el romanticismo y el indigenismo en América Latina. Pero quiero entrar ahora un poco en la biografía de Rubén Darío, porque conociendo de dónde viene el individuo, uno puede tener una idea de lo lejos o sea, uno a veces no entiende, viniendo de dónde venía Rubén Darío, lo que él pudo hacer en la lengua, porque de dónde le salieron, o sea, de dónde le nacieron las influencias, quién lo aupó, quién lo ayudó, quién estuvo con él en ese viaje largo para llegar a convertirse en la voz más importante de la poesía en lengua española en toda América Latina y en España. Este Rubén Darío nace de... El padre se llama Manuel García, la madre ahora no recuerdo el nombre, y antes del año del matrimonio ya la madre abandona al padre de Darío porque era mujeriego y era un bebedor empedernido, aunque luego ellos se reconcilian. Y ella sale embarazada por segunda vez de la hermana de Darío, que muere incluso a los meses. Vuelven a separarse ya definitivamente. Darío ni siquiera se cría con sus padres, porque la madre más tarde conoce a otro señor y se va a vivir a Honduras, y él se queda con la abuela, y es con la abuela en realidad que él se cría. Entonces, una tía de la madre, eran tíos abuelos, sí, son los que se hacen cargo, hay un coronel ahí que se hacen cargo. Sí. Pero tiene razón, que está desvinculado completamente del padre por putero y por borrachón, y de la madre, que al fin y al cabo se quedan en Honduras y se desentiende. Entonces, lo que pasa es que es curioso que toques ese tema y tú dices, entender de dónde viene. Es que no viene de ningún lado, Ramón, es que de repente al que le tiran las letras, le van a tirar. Y te puedo recordar a alguien muy cercano que siendo limpiabotas invertía lo poco que ganaba en lectura. No, Ramón Gil, no me hables de eso porque tú lo conoces muy bien. Entonces, ¿de dónde te viene a ti, Ramón, el amor por las letras? Es verdad. Un niño sentado en el cajón de limpiabotas leyendo en vez de comprarse algo de comida. Pues lo mismo que este hombre, un tipo como Rubén Darío, desarraigado, con unas influencias malas familiares, pero de repente a los 3 años, como decía Moisés, aprende a leer y se vuelve lector. Pero es que ya empieza a hacer un soneto, que es una composición medio complicada, ya con 12 o 13 años. Las primeras publicaciones en revistas o en periódicos, las primeras colaboraciones igual. O sea, hay mucha precocidad. ¿Y eso a qué se debe? ¿Hay alguna razón? Si hay alguna razón, dímela. Sí. Él narra en uno de sus escritos en prosa algo, dice, mis primeros versos, ¿no? Los mandó a publicar y se los rechazaron, lógicamente. Sin embargo, estamos hablando de una persona que aprendió a leer correctamente a los 5 años. O sea, tenía tendencias a la literatura, al arte de la palabra. Y a pesar de que era muy lacónico, ¿no? Rubén Darío hablaba muy poco, sin embargo tenía dentro de sí esa vena desde muy pequeño. Un paréntesis ahí, hay que recordar que en esos tiempos leer a los 5 años era una cosa increíble, porque en este país a principios del siglo XX los niños ingresaban a la escuela a los 7 años. A los 7 años, sí. Es decir, que en el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso mío, a los 7 años. No había forma de ingresar antes. Lógicamente, mi mamá se inventó una cosa para que yo ingresara a los 6. Pero todavía, hace, qué sé yo, 30 años, era así.
Nada, siguiendo con lo que fue la niñez y la primera juventud de Rubén Darío, cuando él se va a vivir a Managua, se enamora por primera vez de una joven. Era muy enamoradizo, hay que decir la verdad, de Rubén Muy Darío. joven. Sí, él tenía 15 años y ella tenía 11 años de